כי סבב במים יתחוו אני ובמי יוברג'וינס לא ישטפו חוב וסילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבה כוח כי סבב במים יתחוו אני ובמי יוברג'וינס לא ישטפו חוב וסילך במוי אש Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. Shabbat Shalom, hermanos, sean bienvenidos a nuestro estudio de la Parashá Lech Lejá de este año 5784 en esta serie Los Misterios del Génesis, parte 7. Hoy estamos en una modalidad virtual debido a las situaciones que se están dando en el país. Oramos al Eterno nuestro Dios para que dirija las mentes y los corazones, abra los ojos y oídos de nuestros gobernantes, para que en paz podamos resolver las situaciones que están sucediendo en nuestro país, que nos afectan no solamente desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista económico. El Señor nos manda a orar por nuestras autoridades y en este momento que elevamos nuestra plegaria al Eterno nuestro Dios para aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir a nuestra nación, puedan ser dirigidos por el Eterno nuestro Dios a través de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo, para tomar decisiones sabias de mediación en medio de los días en que estamos viviendo. Y no solamente por esto, sino también por las situaciones que están ocurriendo en Israel. También oramos por la protección del Eterno nuestro Dios sobre los hijos de Israel. Oramos, Señor, para que, como dice la porción de hoy, el Señor pueda traer bendición, como menciona el inicio de nuestra porción de hoy. Como mencionábamos en la lectura, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren y serán benditas en ti Kol Mishpechot Hadamah, todas las familias de la tierra. Nuestra oración es para también con el pueblo de Israel, para que el Señor traiga paz no solamente a Jerusalén, a Israel, sino también al mundo entero en medio de las tensiones que estamos viviendo, hermanos. Y debemos orar mucho para que estas situaciones que se están dando, no solo a nivel nacional, sino también en el plano internacional, no escalen a situaciones mayores que nos afectarían directamente. Esa es nuestra oración en este tiempo, confiando en la protección divina. Y pues hemos tomado la decisión de hoy estar en casa. Es debido a las situaciones que están sucediendo, que ha sucedido durante la semana, y pues preferimos salvaguardar la vida de cada hermano, cada hermana. Y pues en este Shabbat vamos a tener este estudio vía virtual. Como les decía, continuamos con nuestra serie Los Misterios del Génesis, parte 7. Y hemos titulado nuestra ministración de hoy con el tema Anda delante de mí y sé perfecto. Este texto que está aquí está tomado de la parashá de hoy en la porción de Génesis capítulo 17, versículo 1, que dice: era Abraham de edad avanzada, 99 años, cuando le apareció Adonai y le dijo: yo soy Dios Todopoderoso, el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Es muy interesante, hermanos, este texto, debido a que hace alusión a algo y los rabinos
mencionan esto en el llamado Midrash de Génesis Rabbah, de Bereshit Rabbah, y hacen una comparación con el personaje de la porción de la semana anterior, que es Noaj, y la historia de Abraham. Si se fija, cuando leíamos la porción de Noaj, el Señor hablaba de Noé de la siguiente manera. En Génesis capítulo 6, versículo 9. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Pero de Abraham se dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y es aquí donde los rabinos dicen, bueno, ¿y por qué hay una diferencia entre Noé y entre Abraham? Y es que los rabinos dicen que Noé es como el niño pequeño que aún no sabe distinguir entre qué es correcto, qué no es correcto, hay que ayudarlo a cruzar la calle, hay que tenerlo sujeto de la mano para que no se pierda, mientras que Abraham ya es aquel hijo o aquel joven que ya sabe distinguir, que toma decisiones propias, que hace lo correcto y Dios puede decir de él, anda delante de mí, sé tu luz en medio de la sociedad, pero eso sí, hay una aclaración al final, sé perfecto, es decir, camina en la obediencia que ya has mostrado anteriormente. Y esa es la historia que vamos a ver hoy y vamos a ver cómo ese andar delante de mí y ser perfecto son un llamado para nosotros como hijos de Abraham Avinu, de Abraham nuestro padre. Como siempre, hermanos, nosotros vamos a compartir en este momento algunos detalles de la porción de hoy. Cuando nosotros leemos la porción de hoy, la parashá Lech Lecha significa literalmente sal de ti. Ha sido traducido como sal de tu tierra, pero Lech Lecha significa sal de ti o sal para ti. Abraham, si recordamos la porción anterior, termina contando la historia de Terach, de Taré, esa unión que había entre la historia anterior de Babel, que conversábamos la semana pasada en la congregación, que hicimos este paralelo entre estas dos generaciones y cómo, como explicaba el Pirkei Avot en uno de sus pasajes, cómo la generación en la que estamos viviendo hoy en día se asemeja a esa generación de Babel, de Noaj, y la generación prediluviana, y también la historia de Caín, decíamos la semana pasada. La porción de la semana pasada terminaba hablando de la figura de Abraham, y es muy interesante que ya para los últimos versículos del capítulo 11 se habla de los hijos de Terach. Terach tiene como hijos a Abraham, a Nahor y a Harán. Harán es el padre de Lot y vamos a contar un poco esta historia porque Lot se queda con Abraham, qué pasó aquí, y es allí donde vemos el final de esta historia, comentando un poco a la salida de Abraham de Ur hacia Harán con su familia. Como dijimos, la porción significa sal de ti. ¿Y cuál es la diferencia entre esa traducción que tenemos nosotros y la traducción de sal de ti? Dios hace un llamado a Abraham no solo a salir de la tierra literalmente, sino que ese recuerdo, eso que lo tiene atado, su forma de ver el mundo, sus paradigmas que él tenía en la región de Ur, en la región donde estaba gobernando Nimrod,
Él debía salir de todos esos esquemas, no simplemente salir de la tierra físicamente, sino también desligarse de aspectos culturales, de aspectos espirituales, de aspectos emocionales. Por eso la parashá inicia diciendo, sal de ti, cambia de paradigma, cambia de forma, la forma de ver el mundo, porque te ata tu familia, te atan tus bienes, te ata el renombre, porque recordemos, Abraham fue una persona muy próspera, una persona que ciertamente tuvo que hacer un corte con ese pasado idólatra que tenía su familia, aunque el Midrash cuenta que ya cuando nació Abraham, hijo de Terach, ya él cuenta el Midrash que ya había distinguido y había podido discernir entre quién era el verdadero Dios y había visto que los ídolos no eran realmente dioses. A pesar de ello, aunque es mencionado esto por el Midrash, recordemos que el estar viviendo en una sociedad donde todos son idólatras, de alguna u otra manera, hacen con que esa influencia pese sobre la vida de Abraham. Abraham tuvo que desligarse de su familia, tomar una decisión, porque esa relación que él estaba viviendo era una relación completamente tóxica. Una relación que sinceramente no le llevaba a crecer espiritualmente hablando. Otro aspecto que quizás estaba manteniendo a Abraham, vamos a decirlo así, preso en su región, no solamente era el lugar, su familia, sino también los bienes, la comodidad en la cual Abraham tenía en la región de Ur. Era una persona con un renombre ya, era conocido por los lugareños, era visto como parte de un pueblo, y ahora salir hacia una tierra, como dice el texto de hoy, ¿verdad? Sal de ti, de tu tierra y de tu parentela, y vete y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es interesante ver que Dios no le dice a Abraham a dónde lo va a llevar. Simplemente Dios le dice, anda, marcha. Y Abraham ciegamente es obediente a la orden dada por Hashem. Y no solamente se va, él se va con su familia, y es interesante ver que luego, como es leído hoy en los primeros 4 versículos de la parashá de hoy, dice que se fue Abraham como Adonai le dijo, y Lot fue con él. Lot toma la decisión de irse, pero como vamos a ver en la próxima porción de la otra semana, cuando veamos la historia de Sodoma y Gomorra, vamos a ver que en la porción de hoy hay una división. Lot se separa de Abraham. Más adelante va a haber una discusión entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Inmediatamente Lot decide tomar el valle de Sodoma y Gomorra para vivir un valle próspero. Se dejó llevar por deslumbrar por lo material, y es allí donde al final Lot queda preso por Amrafel, que no es más que aquellos que sirven el propio Nimrod, que gobierna la región, los otros reyes que están en la región, y es allí donde vemos que Abraham tiene que liberar a su sobrino Lot, y es el pasaje que vamos a ver de Malquisedec, ¿sí? Pero volviendo al punto, hermanos, es interesante ver que Abraham ya tenía, no solamente su familia vivía en Ur, sino que ya tenía posesiones, una casa fija, un lugar donde habían construido, tenían tierras que eran propias, y tenía un renombre reconocido por una sociedad
ahora tiene que tomar la decisión de irse a un lugar que Dios ni siquiera le dice cuál es, ni siquiera le da detalles, no le da el nombre para por lo menos, como quien dice en el día de hoy, cuando alguien nos dice vamos a ir a tal lugar, la primera cosa que hacemos nosotros como seres humanos es investigar antes de ir, ¿no? Saber qué nos vamos a encontrar. En este momento Abraham no cuestiona, Abraham se va directamente al lugar que Dios le indica. Y este es el mayor ejemplo de lo que sería la fe. Ahora vamos a hablar un poco de esa palabra fe que está allí, que a veces es mal interpretada, no hemos tomado en cuenta el significado verdadero de la palabra fe. Continuamos entonces viendo un poco, hermanos, los temas de la porción de hoy, ¿sí? Abraham parte de Ur hacia la tierra prometida. Vemos que en la porción de hoy Dios le dice a Abraham que él le va a entregar esta tierra y que en este lugar el Señor va a engrandecer su nombre y que a través de él serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pero inmediatamente que Dios le dice a Abraham que le va a entregar esta tierra, pasa algo. Viene una hambruna y Abraham tiene que irse directamente a Mitzrayim, a Egipto. Y en Egipto pues vemos allí que suceden unas situaciones entre el faraón y la situación con Sarai, con su esposa. El faraón se enamora de Sarai, él se hace pasar por su hermano y al final Dios interviene en medio de esto, mandando plagas al faraón, e inmediatamente pues el faraón se da cuenta de que ha cometido un error y es aquí donde el faraón le da a Abraham como parte de resarcir el mal que había hecho, le entrega a una de sus hijas, una princesa egipcia que le es cambiado el nombre como esclava de Abraham y de Sarai, que es Agar. ¿Ok? Así que para que sepamos de dónde viene Agar. Inmediatamente vemos en el capítulo 13 que Abraham y Lot se separan. Como ya les dije, hubo una discusión entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot. Luego los reyes de Babel invaden la tierra prometida, invaden Israel. E inmediatamente Abraham, con un número pequeño de hombres, logra liberar y ganar esta batalla, a pesar de que los reyes de Babel se reúnen, ¿ok? En los días de Amrafel. Amrafel no es más que el propio Nimrod, el rey de Sinar, Ariok, el rey de Elazar, Kedarlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. En esta región, pues, hacen esta guerra, toman preso a aquellos que viven en la región, específicamente también en las ciudades de Sedom y Amorra, y toman como un prisionero a Lot. Abraham va y libera a Lot, y es aquí donde aparece la figura de un sacerdote del Altísimo llamado Malquisedec, o el rey de la justicia. Malquisedec, según la tradición judía, no es más que Sem, el hijo de Noaj, que ha preservado la creencia en el Dios único. Y es interesante ver cómo Abraham le entrega el diezmo de aquello que había
ganado en la guerra, en la batalla, el botín, le entrega el diezmo. Y es la primera vez que aparece la palabra diezmo aquí en la Torá. Luego en el capítulo 15 se habla del pacto entre las partes. Dios hace un pacto unilateral con Abraham. Él es el único que pasa entre a estos animales que han sido divididos. Y Dios le promete a Abraham que sería bendecido, pero también le da la alerta de que su descendencia iba a ser cautiva, iba a morar en tierra ajena. Génesis 15:13, a pesar de que Dios le promete que Abraham va a tener un hijo, le dice, eso sí te advierto, tu vida no va a ser tan fácil, tus descendientes no van a tener una vida fácil, van a vivir en una tierra ajena y serán esclavos y allí serán oprimidos 400 años, mas yo juzgaré a esa nación y después de este caso saldrán con gran riqueza y vendrán nuevamente a este lugar, dice el Señor, en paz y tú serás sepultado en buena vejez. Después que Dios le da todo este panorama sombrío de la descendencia, de qué es lo que va a sufrir su descendencia, Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Ve, no te preocupes, tú vete a dormir en paz. ¿Cómo Abraham toma esta situación? Y este es el pensamiento que nos hace ver cómo la fidelidad de Abraham es una fidelidad que es ejemplo para nosotros. ¿Qué es lo que Abraham sabía? Si Dios ha sido fiel en cumplir sus promesas, si Dios va a ser fiel en darle un hijo a Abraham, a pesar de que su esposa Sarai es estéril, a pesar de que él tiene 99 años, como menciona aquí en el texto del capítulo 17, que es el momento de la circuncisión, del pacto de la circuncisión. Inmediatamente Abraham sabe, si Dios es fiel en el pasado, está siendo fiel en el presente, será fiel en cumplir sus promesas en el futuro. Y por eso podemos decir realmente que Abraham fue sepultado en su vejez en paz junto a los suyos. En el capítulo 17, 16, antes de llegar al 17, en el capítulo 16, Abraham toma una decisión junto con su esposa Sara. Bajo sugerencia de Sara, Abraham le cuenta a Sara que Dios le había prometido esto, que había hecho un pacto con él, y Sara de una manera muy escéptica dice, pues no puedo ser yo la que te va a dar hijos, soy estéril, tiene que ser que Dios va a buscar una manera, vamos a ayudar a Dios, ¿sí? Y es allí donde le ofrece a su sierva Agar, que es la princesa egipcia, y Sarai dice, bueno, si ella, cuando ella tenga su hijo, pues a la hora de dar a luz, como yo la voy a colocar muy cerca de mis piernas también, y cuando ella vaya a dar a luz, ese hijo que ella va a dar a luz va a ser mi hijo, como si fuese mi hijo, ¿sí? Una especie de vientre de alquiler. Sin embargo, las diferencias entre entre Sarai y Agar fueron aumentando con el paso del tiempo del embarazo de Agar. Sarai expulsa a Agar y Dios le hace una promesa a Agar de que el Señor va a proteger a su hijo, ¿ok? Pero él realmente no es el hijo de la promesa. Y sabemos muy bien que de Ismael provienen los árabes. ¿Ok? Luego, en el capítulo 17, vemos que está el pacto de la circuncisión y es aquí donde termina nuestro texto de hoy. ¿Sí?
Este es prácticamente, hermanos, el resumen de hasta ahora de la porción. Pero vamos directamente, hermanos, a nuestro tema en los misterios del Génesis, parte. Vamos a hablar un poco de siguiendo los pasos de Abraham. Abraham es considerado, hermanos, como el padre de las tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, en ese mismo orden. Recordemos que el judaísmo está mucho antes del cristianismo y el islam pues es de aparición reciente, hacia el siglo VII de la era común es que aparece el islam. Abraham fue llamado el primer Ivrit. Ivrit significa, o hebreo significa, aquel que cruza y llega a su destino. En pocas palabras, es la persona que se atreve a ir en contracorriente y llega al destino que ha sido marcado. Es muy interesante ver que la vida de Abraham no fue fácil. Ayer hablábamos un poco, o escuchábamos un poco, en una de las porciones o ministraciones de años anteriores, las pruebas que pasó Abraham. Sufrió presiones de la sociedad de su época, desde su nacimiento en los tiempos de Nimrod, que fue perseguido en su juventud también. Vamos a ver un poco ahora el Midrash, en su juventud, lo que sucede con Abraham y los decretos de Nimrod. Pero no solamente estuvieron allí, sino también en todo el decorrer de esta porción vamos a ver, y ayer veíamos un poco más detalles, hoy lo vamos a mencionar solo por encima, pero vamos a ver de que Abraham no le fue fácil ser creyente, ser obediente en los tiempos en que le tocó vivir. Y a veces nosotros, muchas veces nos quejamos de las cosas que suceden como creyentes, que no es fácil ser creyente en este siglo, pero si comparamos y vemos las cosas que le sucedieron a Abraham, nos daremos cuenta que fue un hombre que permaneció fiel a Dios. Y por eso la porción de hoy dice de él que en el capítulo 17, anda delante de mí, porque has demostrado que puedes caminar solo y sé perfecto. ¿Qué podemos aprender para nuestras vidas de la historia de Abraham? Es la pregunta. Primeramente, hermanos, vamos a hablar del don del discernimiento. En una sociedad en la que vivía Abraham, en medio de tantas situaciones que vivía en Ur, Abraham logró discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Una de las cosas importantísimas para nosotros en los días en que vivimos. El discernimiento es la habilidad de poder decidir entre la verdad y el error, lo bueno y lo malo. El discernimiento es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad. Y esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos centramos única y exclusivamente en que lo importante es creer en Dios. ¿Sí? La fe es lo importante. Sin embargo, debemos hacer uso de la razón. Dios nos dio el don del discernimiento, de razonar, de pensar, de pasar por el tamiz de la razón, todo aquello que escuchamos y vemos. Y es muy importante recordar este asunto, porque muchas veces las personas se centran más que todo en la marca de la bestia, como si fuese un número que va a aparecer en la frente de la gente, que es literalmente un 666. El número 6 en el alfabeto, el alfabeto judío, en el alfabeto hebreo, como yo le explicaba en otros estudios, va a estar simbolizando una palabra que realmente es la palabra mentira, sheker, mentira, y el 666 representa mentira, 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 6 veces mentira.
O sea que la cualidad de la última generación, hermanos, va a ser una generación donde la falsa información, la mentira, va a parecer verdad. Y es aquí donde necesitamos el don del discernimiento. El Midrash nos menciona la infancia de Abraham, que fue creado por su tío Nahor, que era un idólatra. Sabemos muy bien aquel Midrash que menciona de Abraham, que cuando tenía 5 años, su tío que hacía esculturas para adoración, vino y entró a la tienda, quebró las cabezas de los ídolos y luego le puso el martillo al ídolo más pequeño. Y cuando Nahor llega para ver qué es lo que ha pasado, Abraham le explica a su tío que él no lo había hecho, que quien lo había hecho era el más pequeño, porque el más pequeño quería comer, pero los otros no lo dejaban comer las ofrendas, y entonces él vino y les quitó las cabezas a los otros. Entonces su tío empieza a decirle a Abraham que no mintiera, que ellos no ven, no oyen, no hablan, no se mueven. Y entonces Abraham le dice a Alá, entonces ¿cómo es posible que tú vas a crear cosas y decir que eso es Dios si tú mismo estás diciendo que no tiene ojos, oídos, ni manos, ni pies, no pueden andar, no pueden caminar, no pueden hacer nada de esto? ¿Cómo es posible que tú vas a creer en estas cosas y los vas a nombrar como dioses, esos ídolos? Entonces, este pequeño midrash que es mencionado tradicionalmente, así muy por encima, hermanos, te estoy contando así rápidamente el midrash, vemos cómo a través de esta historia el discernimiento es muy importante. Cuando nosotros nos vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21 al 22, hay una advertencia de Rab Shaul, del apóstol Pablo, a todos nosotros en los días en que vivimos. No solo en los días en que vivimos, sino también en su tiempo. Y para nosotros hoy también es un llamado de atención para que podamos discernir entre aquello que es correcto y que es incorrecto. Nos menciona el texto: no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Y no solamente Primera de Tesalonicenses 5, 21, 22, absteneos de toda especie de mal, sino que también Primera de Juan 4, 1 nos dice lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y es aquí donde, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchas cosas en internet, hay gente que está diciendo que esta guerra en Israel ya es Gog y Magog, que es Armagedón, que el eclipse de hoy, que va a aparecer la bestia. Mucho cuidado, ¿ok? Es crear falsas expectativas. Yo siempre he mencionado de que debemos tener cordura, y más que creer que las cosas van a ser tan obvias al pie de la letra, no nos estamos dando cuenta que muchas de las cosas, y esto es algo que debemos entender, cuando las profecías en Israel se dan en los tiempos bíblicos, hay un pueblo que no las ve venir, hermanos. Si el pueblo de Dios que ha caminado con Él durante todos estos años de historia, cuando Dios profetiza a través de los profetas lo que sucederá, la gente de su tiempo no es tan obvio. Y esto es muy importante que lo tengamos en mente. Hoy en día hay gente que quiere que ya salga en las noticias, que el anticristo ya llegó, que quién es la bestia. Siempre me han hecho esa pregunta. Hay que discernir. Y en medio de ese discernimiento, en medio de las cosas que van a parecer tan obvias y que van a ser tan
vamos a decirlo así, maquilladas, es que se van a dar los sucesos, no de manera tan explícita como muchos quieren. Entonces, debemos de tener mucho cuidado porque caeríamos entonces en falsas profecías. Por eso dice el texto de hoy que vemos la historia de Abraham, el don del discernimiento es muy, muy, muy importante. Debemos tener un equilibrio entre la fe, entre aquello que hemos recibido de la palabra del Eterno y la razón. Y que en medio de los días en que vivimos, que ciertamente forma parte de los Aharit Hayamim, de los días, los últimos días, en lugar de estar buscando señales, en lugar de estar buscando personajes o el cumplimiento detallado de la Escritura, podamos empezar a enmendar nuestras vidas, que es lo más importante. No saber quién es el anticristo, no saber si este es Gog y Magog, no saber si este es Armagedón, es saber qué voy a hacer con mi vida. ¿Estoy siguiendo al Señor? ¿Estoy caminando con Él, con ayuda de Él? ¿O ando delante de Él? Es decir, que tengo un nivel de fe que me permite ser luz para los demás. Esas son cosas que debemos preguntarnos antes de simplemente estar viendo el cumplimiento de profecías que son importantes, pero que la profecía está en realidad, o su objetivo principal es que el hombre se vuelva de su mal camino y retorne a Hashem en Teshuvah, en arrepentimiento sincero. Hay otro aspecto muy importante que debemos de tener en cuenta, y es aquí donde entra la fe como firme fidelidad. Ahora vamos a hablar un poco de esa firme fidelidad versus la sensatez, ¿ok? ¿Por qué? Una cosa es que usted tenga fe, crea, y por otro lado, usted sea sensato, ¿ok? Y en los días en que vivimos, esto debe estar en equilibrio, ¿ok? Y es aquí donde vamos a hablar un poco de un midrash. En la sociedad en la que vivía Abraham, la presión hacia la idolatría era muy grande. Y en medio de estas situaciones, Abraham fue perseguido, según el midrash, no, mucho antes de esta historia de salir de Ur, Abraham fue perseguido, Nimrod lo manda a encarcelar para echarlo en un horno ardiendo. Muy parecida a la historia de Daniel, de los amigos de Daniel, ¿ok? Y es aquí donde vemos que cuenta el Midrash que Abraham es echado en el horno, Dios lo salva al igual que a los amigos de Daniel. Sin embargo, cuando Harán, el hermano menor de Abraham, quiere seguir sus pasos, es decir, ve que a su hermano Abraham no le sucedió nada, ¿qué es lo que hace Harán? Harán, que estaba empezando en la fe, no había ingresado por completo a la fe. Cuando ve esta situación de que Abraham sale ileso, inmediatamente dice, ahora sí ya creo en Hashem. No tuvo esa experiencia viva con Dios. Harán se lanza en las llamas y es consumido, y es por eso que Lot queda huérfano. Y aquí hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque es algo que muchas veces sucede. Una cosa es la fidelidad y otra cosa es ser sensato. Una cosa es saber que Dios me va a proteger en una situación que yo no tengo el control, que fue el caso de Abraham. Y otra cosa es ser sensato y guardar nuestras vidas por nuestros propios medios. Cuando nosotros no tenemos otra salida y debemos, vamos a decirlo así,
hacer Kiddush Hashem o santificar el nombre de Dios, Dios allí nos protege. Pero si es una situación en la cual yo debo ser sensato, tomar decisiones con la razón que Dios me dio y no lo hago, entonces es insensatez. Es interesante ver lo que nos dice el texto de Mateo 10, ¿ok? Versículo 16 al 39. Y no lo voy a leer aquí por motivos de tiempo. Nos menciona esta historia de aquellas persecuciones venideras que se darán. Habla de que realmente debemos de temer no a aquellos que dañan el cuerpo, sino a aquellos que realmente dañan la parte espiritual. Dios cuida de nosotros, sí, pero también nosotros debemos de tomar nuestras precauciones. El Midrash cuenta que al final, cuando Aram muere, Terah, que era uno de los consejeros de Nimrod, decide irse con su hijo, ¿ok? Hizo Teshuvah. Sin embargo, vemos en la historia que Terah no continuó el camino a pesar de que hizo Teshuvah. ¿Ok? Terah prefirió huir a Canaán para mantenerse con vida a Abraham. Pero luego cuando Dios le dice, sal de ti, a Abraham, Terah no lo acompaña. Vamos a hablar en este momento de la obediencia de Abraham. ¿Ok? Como ya hemos visto, la parashá de hoy nos habla de una serie de situaciones que empiezan desde que Dios llama a Abraham para que salga de su tierra, de su parentela, y que se vaya a la tierra que le va a mostrar, que es la tierra prometida. ¿Sí? Abraham, sin cuestionar nada, vemos aquí que no hay ninguna pregunta de Abraham hacia Dios, decide ir en obediencia y firme fidelidad la orden divina. Y esta es la gran diferencia entre la palabra fe. Fe en griego es pistis y es traducida como creencia. ¿Ok? Pero en hebreo la palabra emuná, de donde viene la palabra amén, emuná quiere decir firme fidelidad. Yo soy fiel a lo que Dios me diga. Y esa firme fidelidad implica obediencia. Bajo ese contexto leemos el texto de Génesis 15:6, Romanos 4:3, Gálatas 3:6. No voy a tener el tiempo de leerlos aquí, pero voy a pedir que ustedes los lean con calma posteriormente. Nosotros debemos de tener en cuenta que el sistema que menciona Rab Shaul, el apóstol Pablo en sus cartas, y que se maneja en el llamado Brit Hadashah en el Nuevo Testamento, es un sistema que está basado en 4 palabras. Fe, que es firme fidelidad. Yo soy fiel a Dios, a su orden, a su mandato. Soy obediente a ese mandato. Cuando yo soy obediente a Dios, esa fe, esa firme fidelidad debe ser expresada en obras, en acciones concretas. No es simplemente decir, yo soy fiel a Dios, pero no hacer nada. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros no digamos, sí, yo creo en Dios y amo a Dios y amo a mi prójimo, entonces amo a mi prójimo, pero no hago nada por mi prójimo cuando está necesitado. Por eso, Jacob, el hermano de Yeshua, Santiago, dice que la fe sin obras es muerta. Decir que yo soy firme, tengo una firme fidelidad, soy obediente a Dios y no hago nada, entonces
es muerta. Ahora, es muy importante reconocer algo, hermanos. Lo que yo hago es una expresión de la firme fidelidad que hay dentro de mí. Y esto tenemos que tenerlo muy claro, porque yo no es que hago obras para ser justificado, para ser salvado. ¿Ok? Y aquí voy a ir al otro punto del concepto de justicia. Justicia es hacer lo correcto. La palabra tzedek, que justicia es colocar las cosas en su posición correcta. Todos nosotros hemos pecado. No somos justos. ¿Ok? En algún momento nos hemos equivocado. Decíamos siempre que existen 3 tipos de pecado. La iniquidad es aquel que disfruta en hacer el mal. En la transgresión es cuando hay un mandato que usted conoce y que usted, sea por buenas, aunque sean buenas razones, usted infringe eso, usted está transgrediendo el mandamiento dado por Dios. Y el pecado es que usted quiere hacer el bien, ¿ok? No está interesado en hacer el mal, no está interesado en transgredir, pero algo en el camino sale mal, se equivoca, usted erró en el blanco. Eso es pecado. ¿Sí? Het en hebreo. Y todos nosotros, de alguna u otra manera, inclusive el más justo de esta tierra, como dice la Escritura, no hay justo que no peque, porque todos hemos pecado. Y cuando hablo de pecado es que hemos cometido errores, ¿ok? Recuerden la escala de pecados que ya hemos hablado. El justo puede que no haya transgredido, puede que no haya sido inicuo, pero sí se ha equivocado. Ninguno de nosotros merece o tiene la forma de poder enmendarse en medio de los errores que tenemos. Nosotros no podemos decir que no hemos pecado. El propio Juan en su carta habla que no, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestro pecado, fiel y justo es Él para perdonarnos de toda nuestra maldad. Entonces es muy importante, hermanos, que tengamos en cuenta esto. No somos justos. No hemos actuado de manera correcta porque nos hemos equivocado. Ahora, no existe nada que yo pueda hacer para enmendarme. No existen obras. No puedo comprar mi salvación. ¿Ok? Porque a pesar de que podamos ser obedientes, esa obediencia se expresa en obras concretas. A pesar de todo ello, soy un ser humano falible, me equivoco. Eso hace que yo no haya sido justo en totalidad. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Que necesito de justificación. ¿Ya? No puedo comprar mi salvación. No puedo hacer obras. Como decían los legalistas, y de eso habla un poco el apóstol Pablo, y les recomiendo nuestro video sobre el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Hacer obras para la salvación. Nosotros no hacemos obras para la salvación, nosotros hacemos obras porque nuestra fe debe expresarse en obras. Si yo amo al prójimo, ayudo a mi prójimo. Si yo amo a Dios, separo el diezmo, como lo vamos a ver ahora más adelante. Se expresa en obras. La justificación, ninguno de nosotros puede comprar su salvación, entonces aquí es donde viene la justificación de Dios. Por la fidelidad que hemos tenido para con Él, aquí viene entonces la obra del Señor Yeshua, porque todos hemos pecado, pero a través de la sangre de Yeshua, nuestros pecados son perdonados. Cuando vamos a Romanos 3:30, hay algo muy interesante que nos menciona el texto, que dice lo siguiente.
Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, Dios es uno y Dios va a justificar por la fe a los judíos, es decir, ellos son aquellos que producen la fe. A través del pueblo de Israel es que vemos cómo se puede ser fiel y obediente. Vemos esa firme fidelidad y obediencia y vemos las altas y las bajas de ser fieles y de no ser fieles en la historia de Israel. ¿Cuáles son los dos caminos, como decía la porción de Deuteronomio al final? ¿Cuáles son las consecuencias de la fidelidad y de no ser obedientes a Dios? Y a través de la fe, ¿ok? A los de la incircuncisión, es decir, a los no judíos, a través de la fe que producen los judíos, es a través de las historias que se encuentran en la Torá, aprender a identificarse con los hijos de Israel. Eso es lo que quiere decir este pasaje de Romanos 3:30. Y es muy importante que tengamos claro que Dios prueba a los justos para ver su obediencia. Recomendamos la lectura de Romanos 3:3-5, 2 de Corintios 4:17-18, Santiago 1:2-4 y como decíamos en el día de ayer en nuestro estudio, las pruebas de Abraham. Abraham debe abandonar su tierra, es la primera prueba. Hay hambre en la tierra de Canaán. Inmediatamente que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, te voy a llevar a la tierra. Y cuando llega a la tierra hay hambre. No se puede quedar ahí, tiene que irse a Egipto. En Egipto Sara es capturada por el faraón. Imagínense esa situación. Luego cuando ya logra Dios librarlo de toda esta situación, hay una guerra de 4 reyes que capturan a Lot. Abraham tiene que dejar la tranquilidad. Después que ha discutido con Lot, tiene que ir a salvar a Lot, a armar una guerra con pocas personas y confiar en el Eterno para ganar esa guerra porque los otros ejércitos eran mucho más numerosos y mucho más preparados. Y aún así, Dios protege a Abraham, sacan a Lot y no solo con esa situación, tiene que tomar a Agar como esposa por sugerencia de su esposa Sarai. Luego tiene que circuncidarse a sí mismo a los 99 años, ya casi a los 100 años. Sara es llevada al palacio de Abimelech. Nuevamente Sara es llevada presa. Luego sufre la expulsión de Agar, la expulsión de Ismael y por último la queda de Isaac o el amarramiento o la atadura, sobre todo la atadura de Isaac. Ayer hablábamos un poco de estas pruebas de Abraham, no voy a entrar más en detalles, pero para que las recordemos. Dijimos que una vida de acuerdo con el patrón de Abraham es una vida de discernimiento, una vida de firme fidelidad en obediencia a Dios, pero también es una vida de agradecimiento. Yo siempre me he caracterizado por mencionarle a los hermanos que uno debe amar a Dios. Como dice el Shema Israel, con todo el corazón, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Y cuando habla de con todas nuestras fuerzas es con todas nuestras posesiones. La parashá de hoy habla del diezmo. Y hay mucha gente que quizás se aprovechará y dirá, bueno, para ser bendecido por Dios hay que diezmar. Y es aquí donde yo quiero hacer un alto y recordar cuál es el principio. Si yo soy fiel y obediente a Hashem, yo voy a transformar esto en cosas que son palpables, en obras. Así como Abraham demuestra esa
sumisión a Dios y esa firme fidelidad en medio de que Dios lo libró de aquella batalla y Él le entrega el diezmo de todo aquello que había tomado como botín a Malquisedec, al propio Shem. Ese ejemplo debe ser también para nosotros. Usted no me va a ver a mí diciendo de diezmo, diciéndole, hermano, ¿cuánto usted gana para sacar el 10%? Que el diezmo es el 10% de nuestro salario completo. Yo no voy a hacer eso como hacen muchas iglesias que le piden su talonario de cheque a ver cuánto es. Porque debe ser por amor. Como bien dice 2 de Corintios, no es por tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al que da con alegría. No es porque yo le estoy diciendo hoy que usted tiene que diezmar. No es porque le estoy diciendo hoy que si usted quiere ser bendecido y recibir ya sea bendiciones espirituales, en salud o materiales, tiene que diezmar. No. Debe venir por el amor que yo tengo hacia Dios, ese compromiso con Dios se transforma en obras, en acciones. Dios y le dio a Abraham el diezmo de todo, dice el texto de Génesis 14:20. Y 2 de Corintios, como ya dijimos, capítulo 9, versículo del 5 al 7, es muy importante recordar ese texto, porque a veces se toma fuera de contexto. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Pablo está diciendo, hay un problema en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto no quiere dar. La iglesia de Corinto le está doliendo dar. Porque pienso que si le doy al Señor, me quedo sin comprar otras cosas. Entonces Pablo tiene que mandar a alguien para decir, oigan, ya vienen los líderes a recoger la ofrenda, para que no parezca, como bien dice este texto, como una exigencia y no como algo que debería ser natural, debería de salir de nosotros. No esperar a que si una canasta pasa para yo poder dar al Señor. No esperar a que el pastor diga que, hermanos, tenemos problemas económicos. Es que si damos, porque es nuestro compromiso, porque lo es, no es con el pastor, no es con la congregación, es con Dios el compromiso. Allí se refleja nuestra fe, lo que realmente creemos y confiamos en medio de nuestras necesidades. Claro está que hay muchos que utilizan esto para lucrar. Creo que no es el caso de nuestra comunidad, porque nunca hemos hecho énfasis en el diezmo, ni siquiera en cuánto gana cada uno, porque yo siento que es algo que es personal. Porque no me engañarían a mí, engañan a Dios. Pasaría lo de Ananías y Zafira cuando vendieron aquel lote y le dijeron a los apóstoles, mira, yo lo vendí por tanto, pero lo vendí por menos, pero en realidad lo vendieron por más, y después se hicieron ver como que los que estaban dando de más y los que habían dado y se habían sacrificado, etcétera, y vino Dios y acabó con la vida de Ananías y luego de Zafira. No porque dieron poco, sino por la mentira. Porque Dios no puede ser burlado. Entonces, el dar no es algo que tiene que ser por obligación. Dice el texto,
Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que usted siembra, usted cosecha. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Ok? No le está diciendo que es lo que usted tiene que hacer. Lo que propuso en su corazón. Pero eso sí voy a decirle algo, hermanos. Si usted dice que ama a Dios y usted no diezma, usted no ama a Dios. Discúlpeme que sea tan directo, usted no ama a Dios. Es mentiroso. Porque cada vez que usted dice Shema Israel, usted está diciendo, te amaré con todas mis posesiones. Y si no lo hace, y dice que lo ama, entonces no es verdad lo que está diciendo. Hermanos, no se trata de cuánto da. Y ese es el gran problema que muchos tienen, que no entienden esto. Puede ser $1, hermano. Si es que la situación está difícil. Eso sí, hermanos, quiero aclarar. Si la situación está difícil, $1, Dios sabe si la situación está difícil. Pero si la situación no está difícil y usted lo que está haciendo es comprando en su casa televisores, carros y demás, y usted deja a Dios de último, Dios está viendo eso también. Yo puede que no lo esté viendo, pero Dios sí. Recuerde la historia de Ananías y Zafira. Dios sí lo sabe. Yo no, como pastor. Pero sí quiero aclarar esto, hermanos, porque no se trata de que nos vamos al extremo de obligar a la persona a dar y por el otro lado decir, no, no tiene que dar porque Dios lo ama de todas maneras. No, no se puede ir a ninguno de los dos extremos. El punto de equilibrio es el siguiente. Pablo dice muy claramente que cada uno dé lo que propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad. No porque yo les estoy diciendo hoy que hay que hacerlo. Es porque usted realmente ama a Dios. Y eso es lo que Abraham entendió. Ser agradecido con Él por todos los bienes que hemos recibido de su mano. Vuelvo a repetir, hermanos, no es la cantidad. Y hay gente que se excusa diciendo, es que estoy ayudando a fulano, es que estoy ayudando a fulano también, y ahí está el diezmo. Pues no, esa es su responsabilidad, y quiero aclararlo aquí, es su responsabilidad de ayudar a su prójimo. Las responsabilidades con Dios no las puede cubrir con las responsabilidades para con el prójimo. Son dos cosas muy distintas. Cuidado. Porque somos llamados a hacer sedacá. Ayudar al necesitado cuando lo veamos. Eso es aparte. Porque en el templo de Jerusalén usted no va a decirle a Dios, no te llevo la parte de tu sacrificio porque yo ayudé a la gente que me encontré en la calle. No funciona así en el texto bíblico. Sobre todo porque hay una casa que nos alimenta, que debe ser mantenida. Y cada trabajador es digno de su salario también. Eso es muy importante, hermanos. Yo no había hablado de este tema así tan abiertamente, pero es importante que lo sepamos. Porque Dios ama al dador alegre, al que da con alegría. Y el Todopoderoso y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, sepa que después que usted haga eso, Dios le dará lo suficiente y abundéis en toda buena obra. Una vez que seamos fieles con Él, Dios es fiel con nosotros. Vuelvo a repetir, no son las cantidades.
Tengo situaciones económicas, crisis. Señor, este dólar es para ti. Esta semana, al final del mes, recojo $4. ¿Se acuerdan de la viuda pobre? El punto es que no debemos perder el principio de dar. Porque cuando usted pierde el principio de dar, termina convirtiéndose en la generación que viene después de esta historia, que es la de Sedom y Amorra. Una generación egoísta que decía, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Cuidado. Cuidado. Confiando en la promesa de Dios. Ya aquí, para ir cerrando un poco, vemos que Dios hace un pacto con Abraham. Y este pacto, Abraham al principio le dice, pero es que yo no tengo descendencia, Señor. Aquí el único que me sucedería en mis bienes sería Eliezer, el Damaseno. Sin embargo, Dios le promete un descendiente a Abraham. Que al final Sarai termina diciendo, bueno, es que no puedo tener hijos yo, tú sí puedes tener hijos, ten hijo con mi sierva. Y al final pues vemos el problema que se ha creado con Ishmael. Es importante recordar que Dios le da una promesa a Abraham, pero esa promesa fue ahogada por otras voces como la de Sarai y la de Agar. Si Dios da una promesa, Él la va a cumplir. Habrán voces que intentarán acallarlas. Confiemos en la promesa de Dios. El resultado de las malas acciones permanecen, que es la situación de Ishmael. Dios es soberano, pero respeta el libre albedrío del ser humano. Ese no era el plan de Dios. El plan de Sarai, que hizo Sarai para darle a Agar, no era el plan divino. Sarai no supo esperar. Abraham escucha a Sarai. Los resultados de la mala elección permanece. Dios no se mete en esta historia, respeta el libre albedrío del ser humano, pero Dios aún así hace cumplir. En el capítulo 17, como leíamos, Dios hace un pacto personal con Abraham, y es en ese momento que Dios le dice a Abraham, ¿se acuerdan? Anda delante de mí y sé perfecto. Y Dios le pide a Abraham algo. Pide que se circuncide. La obediencia de Abraham vino antes de la circuncisión. ¿Ok? Esto es muy importante que lo tengamos claro. Abraham fue fiel a Dios, cumplió todas sus promesas, salió de Ur Kasdim, fue a la tierra, pasó las pruebas que acabamos de mencionar hasta este momento, hizo el pacto entre las partes con Hashem, no siendo circuncidado. El pacto es posterior a esa fidelidad mostrada en obras. Ese equilibrio entre fe y obras es muy importante. Ezequiel 36, 25, 28 habla acerca de cómo debería ser ese cambio. Si bien es cierto existe esa circuncisión física, lo que debe ocurrir primero es el cambio espiritual que ya Abraham había experimentado. Observe lo que dice Ezequiel 36, 25, 28. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Observe esta descripción del nuevo nacimiento, que es cuando Dios circuncida nuestros corazones.
Y no solamente desde el punto de vista físico, que fue lo que hizo Abraham en el final del capítulo 17, en obras específicas, o sea, en la acción de la circuncisión, era algo que ya se había obtenido antes a través de la fidelidad. Por eso es que tenemos que tener algo muy claro. Dios ha llamado a judíos en la circuncisión y a los no judíos en la no circuncisión. El no judío no debe circuncidarse, porque él recibe a través de la fe. Recuerde, por medio de la fe. Y una de las cosas importantes es que cuando una persona pasa a la tevilá, a las aguas del bautismo, muere al pecado y renace. Pero el cambio ya debió haber ocurrido antes de ser sumergido en las aguas del bautismo. Por eso es muy importante que podamos tener esto claro, este concepto. Para finalizar, Abraham es considerado amigo de Dios. En los textos de Isaías 41:8, Segunda de Crónicas 27 y el propio Jacob, hermano de Yeshua, Santiago 2:23, llaman a Abraham el amigo de Dios. ¿Qué quiere decir que es amigo de Dios? Es alguien que está junto a él, una persona de confianza, alguien que esa otra persona puede encargar cosas, confiar plenamente en esa persona. Juan 15:15 hace una alusión para aquellos que son creyentes verdaderamente en Yeshua, pero es interesante ver que esa analogía va acompañada de un requisito que el propio Yeshua menciona antes de eso. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Tienen que hacer la voluntad del Padre, pero inmediatamente en el versículo 15 dice, ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Seremos llamados amigos de Dios cuando realmente cumplamos su voluntad en firme fidelidad, en obediencia, pero sobre todo, hermanos, que esa obediencia sea plasmada en obras. Recordando que no somos justos, que hemos cometido errores y que la única justificación, no existen obras que podamos hacer para obtener nuestra salvación. No hay medios que nosotros mismos podamos obtener nuestra salvación, sino a través del sacrificio de Yeshua, por el cual somos justificados a través de la gracia de Dios en Yeshua. Que el eterno nuestro Dios nos bendiga y nos guarde. Continuemos en oración por cada hermano, por cada hermana de la comunidad y que tengamos una semana llena de la gracia de Dios en Yeshua. En este momento, hermanos, vamos a tener nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Dad al Eterno la gloria debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Debido a que estamos de manera virtual, podemos hacer llegar los aportes a través de nuestra cuenta o a través de el Yapi también, que se encuentra bajo el número telefónico que los miembros tienen, que es parte de la congregación.
Si ustedes quieren apoyar este trabajo, puede pues enviarnos su donativo, cumpliendo lo que la parashá de hoy nos menciona, no solamente debemos ser fieles a Dios siendo obedientes, confiando y creyendo en Él, sino también colocando las cosas por obra. ¿Sí? Bien, hermanos, vamos a recibir en este momento la bendición final, pidiendo al Señor que nos dirija en este tiempo, pidiendo al Señor también que guarde a nuestra nación, que el Señor pueda dirigir a nuestros gobernantes y que el Señor también tome el control de la paz en el mundo, en el nombre del Señor Yeshua. Yevarejeja Adonai, Bishmereja, Yair Adonai panaveleja, Bihuneja, Is Adonai panaveleja, Veyasem leja, Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai resplandece su rostro sobre ti y te muestre gracia. Vuelve Adonai su rostro a ti y te conceda la paz en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Shavua Tov, hermanos, una muy buena semana llena de la gracia de Dios en Yeshua. Estamos en comunicación para ver cómo sigue realizándose esto en el país y estemos en oración los unos por los otros. Shalom, shalom. El Ministerio Renueva Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renueva Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. ועכשיו עושים לחיים